Entonces, hoy veremos la segunda parte de la práctica de flujo de caja, era iniciada el día de ayer, donde le damos continuidad al primer año. Entonces, en la práctica de ayer culminamos con este balance y tenemos datos nuevos para generar los nuevos flujos de caja y los nuevos estados de resultados. Muy bien, entonces, la metodología es similar, ¿verdad? Lo que hay que tener muy claro es cuáles son los datos con los que vamos a trabajar para llevarlos hacia nuestro estado de resultados y flujo de efectivo. Muy bien. Entonces, necesitamos la proyección. Esto es una proyección, es un presupuesto de ventas, ¿verdad? Que nos va a servir para el estado de resultados, o sea, las ventas que voy yo a tener o que espero tener durante el año 2023. Esta información yo se las doy. ¿De dónde sale? Sale de un presupuesto de ventas con toda su metodología, pero por lo pronto llegamos de una vez a este punto de inicio. Ahora bien, ustedes saben que es diferente el estado de resultados al flujo de caja. ¿Por qué? Porque yo vendo esto en enero, pero no necesariamente lo cobro en enero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser la metodología de cobro? Voy a cobrar 55 de contado, 20% a crédito 30 días y 25% a 60 días. O sea que la forma en que entra el dinero es distinta a la forma en que yo vendo. O sea, yo voy a facturar en enero 6.200.000, pero los voy a ir cobrando entre enero, febrero y marzo. Lo que venda en febrero lo voy a cobrar igual entre febrero, marzo y abril y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que cuando llego a diciembre, hay una parte de diciembre que la cobro y una parte de diciembre que queda pendiente de cobro. Ese va a ser el saldo de las cuentas por cobrar que voy a llevar al balance. Tenemos aquí en la parte de costo de venta, las compras. Dice que el costo de ventas es 58% de las ventas. Entonces, muy bien. Para cada monto de ventas, el 58% va a ser el costo variable, ya es un término que todos conocemos. Y la diferencia va a ser la utilidad bruta. Pero esas compras, igual, yo lo que vaya a consumir de costo de ventas en enero, lo voy a pagar de la siguiente forma. El 30% lo pago de contado, de una vez voy a sacar la plata y pagar. El 50% de esas compras las pago dentro de un mes y el 20% dentro de 2 meses. Esos porcentajes son porcentajes inventados, ¿ok? Puede ser cualquier tipo de porcentaje. Ya cuando ustedes en la realidad lo estén construyendo el flujo, eso va a ser de acuerdo, de acuerdo a la naturaleza, digamos, de la empresa, ¿ok? Entonces, estas cifras, si se preguntan, profe, ¿de dónde sale eso? Eso sale de mi imaginación en este momento, ¿verdad? Entonces, yo les tengo que decir cómo se va a cobrar, o si todo es de contado, si todo es de crédito. Yo me encargo de decirles, ¿ok? Muy bien, entonces todo lo que estoy anotando acá son supuestos, ¿verdad? Son supuestos que yo me invento para efectos del caso, ¿verdad? Entonces, según la empresa, en septiembre van a comprar un camión nuevo que les va a costar 1.800.000. Vean que es un presupuesto, ¿verdad? Y se paga de contado. Entonces se debe ajustar la depreciación, ¿verdad? Que yo tengo que ir calculando porque como tengo que hacer un estado de resultados, necesito sacar el gasto de la depreciación, ¿verdad? Que eso es una materia o un tema que se ve en el curso anterior, en el de conta intermedia, ¿ok? También en diciembre del año 2023 se tiene presupuestado, ¿verdad? Que va a entrar un préstamo de 2 millones, o sea, un préstamo nuevo. Va a entrar 2 millones de colones en dinero, ¿verdad? Mediante un préstamo, ¿ok? Entonces, todo esto son datos que me van a servir para el flujo y para el estado de resultados. En la parte de gastos, ¿cómo está la parte de gastos? El gasto mensual de salarios son 700.000 colones desde enero hasta junio y 800.000 porque se espera que hayan aumentos salarios
de julio a diciembre. Igual son datos, como les digo, inventados, ¿ok? Muy bien. Las cargas sociales son el 26% del gasto de salarios y se pagan 30 días después. Entonces, si yo un mes pagué 700.000 de salario, se me generó un gasto de cargas sociales ese mes del 26%, pero esas cargas sociales yo las pago a la caja del seguro un mes después. O sea, yo voy pagando la planilla a la caja un mes después. Eso es muy común. Los aguinaldos para el estado de resultados son un doceavo del salario. O sea, cada salario que yo pago, tengo que provisionar un doceavo de salario que se va a pagar hasta diciembre. O sea, todos los meses tengo el gasto por aguinaldo, pero hasta diciembre hay la salida de plata. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre el estado de resultados y el flujo efectivo. Tengo unos contratos de servicios profesionales que tienen un monto de 300.000 hasta agosto. Para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ese gasto se incrementa a 400.000 y dice que se pagan 30 días plazo. Entonces el gasto de cada mes es gasto en el mes, pero el pago se hace hasta el mes siguiente. Entonces aquí les estoy dando la instrucción para que sepan, tienen que aprender a dividir lo que va para el estado de resultados y lo que va para el flujo efectivo. En servicios públicos dice, es un gasto que es variable. ¿Por qué? Porque el servicio público dice que es 1.5 de las ventas y se pagan en el mes en que ocurre. O sea, es el mismo mes, el mismo mes que hay gastos, el mismo mes se paga. Entonces va a ser el mismo monto en el estado de resultados del mes como en el flujo del mes. Tenemos unos contratos de alquileres, ¿verdad? De los cuales se pagan 300.000 por mes hasta junio y se espera que de julio a diciembre, ¿verdad? De julio a diciembre va a haber un aumento a 375.000. Ya esas, ¿de dónde sale esa información? De los mismos contratos, ¿verdad? Que ya tenemos. Entonces tenemos que sacar esa información. Yo se los estoy dando. Con la diferencia que se registra el gasto por mes, pero el pago se hace en junio y diciembre. O sea, se van acumulando, se van juntando los meses y los pagos se hacen en los meses de junio y de diciembre. Entonces, en el estado de resultados tenemos que ponerlo por mes y en el flujo de caja hay que ponerlo por semestre. Después dice que hay un gasto de suministros de oficina que son 50.000 por mes y que eso se pagan todos los meses. Entonces, todos los meses lo sacamos del flujo de caja. ¿Ven? ¿De dónde salen las características? Yo me las invento. Yo me las invento para que ustedes las aprendan a interpretar y a ubicarlas dentro de la porción o parte del flujo que corresponda. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí sale la información, pura información inventada. La depreciación es el 10% anual del valor histórico. ¿El valor histórico de qué? De los activos, ¿verdad? Entonces, tengo que calcular la depreciación. El 10% anual es lo mismo que decir 0,8333 mensual, ¿verdad? Con la salvedad de que la depreciación se mete en el estado de resultados, pero en el flujo de caja no, porque es un gasto que no requiere el efectivo, ¿verdad? No hay ninguna transacción que diga transferencia bancaria por pago de depreciación. Sería una estafa, ¿verdad? Si eso ocurre. Los intereses sobre préstamos, ¿verdad? Sobre préstamos son al 0,60 mensual sobre el saldo y se acumulan por mes, pero dice que se pagan trimestralmente. ¿Ok? Se pagan trimestralmente sobre los saldos. Y del préstamo que aparece en el balance, ¿verdad? En el balance general, se abona 1.000.000 trimestralmente. Entonces, todos los trimestres hay un pago de 1.000.000 más los intereses sobre saldos, ¿verdad? Entonces hay que tener, para el flujo de caja se registra la salida del millón y el pago de los intereses. Para el estado de resultados se registran los intereses mensuales, ¿de acuerdo? Los impuestos por pagar anteriores, o sea, los que están en el balance, se pagan en marzo. Y la tasa de impuesto de renta real es de 15%. O sea, para el año 2023 tenemos que dejar registrado un pasivo del 15% de las ganancias. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá tenemos, como quien dice, la tablita de amortización del préstamo.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que vamos a calcular los intereses? Entonces lo calculamos de una vez. ¿De dónde viene este monto? 4.125.000. Ese monto viene del balance anterior proyectado, 4.125.000. Entonces, con ese saldo arranco, ¿verdad? Porque yo voy a proyectar de enero 23 a diciembre 23. Entonces, si los pagos son trimestrales, en el mes de marzo hay un pago de 1.000.000, en el mes de junio, en el mes de septiembre, en el mes de diciembre. ¿Ok? Aquí voy disminuyendo ese millón de la deuda, ¿verdad? Y entonces en diciembre voy a tener de ese préstamo un saldo de 125.000. Pero recuerden que pedí prestados 2 millones, entonces voy a tener 2.125.000. Entonces ya yo voy como que preparándome para el saldo que voy a tener en el banco. Muy bien, perdón, en el préstamo. ¿Cómo calculo los intereses? Ok, yo los tengo que calcular sobre el saldo anterior. Entonces, el primer trimestre dijimos que los intereses, ¿verdad? Vamos a verlos por aquí, son del 0,60 mensual, ¿verdad? Aquí lo tenemos, 0,60 mensual. Ahí lo marcamos, lo vamos a hacer más grandecito, el 1,80 es trimestral. Entonces, como son intereses cada 3 meses, entonces yo aquí tengo enero, febrero y marzo. Entonces digo, el saldo anterior, 4.125.000 por 1,80, esos son los intereses. Después, el siguiente trimestre, le calculo los intereses al saldo anterior, 3.125.000 por 1,8. En el siguiente, 2.125.000 por 1,8. Y finalmente en diciembre, 1.125.000 por 1,8. Y ahí tengo los intereses, ¿verdad? De cada pago que tengo que hacer, más el millón. Entonces, 1.000.000 más 74.000 de intereses, quiere decir que en marzo hay una salida de 1.074.000. En febrero, perdón, en junio, 1.056.000. En septiembre, 1.038.000. Y en diciembre, 1.020.000. ¿Ven? Entonces, yo voy preparando la información primero antes de hacer los estados de resultados y el flujo de efectivo. Muy bien, hay una cuenta de gastos diferidos, ¿verdad? Ya ustedes tienen que saber qué son los gastos diferidos, son todos los pagos que yo hago por adelantado para ir consumiendo, ¿verdad? Como seguros, alquileres, papelería. Entonces se amortizan 50.000 por mes. Esto es para efectos del estado de resultados. Para efectos del flujo solo se registran cuando hay nuevos desembolsos para gastos. Entonces, ¿cuándo hay otro nuevo? En octubre volvemos a pagar nuevos, ¿cómo se llama? Unos nuevos seguros. Entonces, ¿cuál era el saldo inicial? El saldo inicial está, ¿verdad? Vamos a ver, está en el saldo anterior. Y en el saldo anterior dice que nos quedaban 200.000 de seguros, ¿verdad? Entonces, ojo, 200.000 de seguros, ¿verdad? Y yo tengo como gastos, ¿verdad? 50.000 en enero, 50.000 en febrero, 50.000 en marzo, 50.000 en abril. O sea, tengo gasto o tengo seguro para 4 meses en el presupuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya los 4 meses me comí los 200. Dice, hasta octubre se vuelve a hacer un pago. Entonces, en octubre, ¿verdad? Vuelvo a hacer un pago de 300 y entonces hasta octubre puedo volver a amortizar otra vez los 50.000, ¿verdad? Entonces, 50.000 en octubre, 50.000 en noviembre, 50.000 en diciembre. ¿Ok? Entonces, si yo veo los meses que metí gasto, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, 350.000 es mi gasto. Entonces lo pongo por acá. Quiere decir entonces que los gastos acumulados al final del año van a ser 150.000. ¿Por qué? O sea, lo que me va a quedar por gastar, porque tenía 200, le metí 300.
y le rebajé 350, me queda un saldo de seguros de 150,000. Entonces, desde aquí yo empiezo a construir todos los saldos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo vienen con el dedillo hoy para que me lo levanten ahí. El dedillo gordo, por favor. Vamos bien. Igual, como le decía al grupo de ayer, tienen que sentarse con la hoja electrónica y repasar. Ojalá que entonces mañana o cuando tengan chance empiecen a ver desde el video 1 para que se familiaricen y entonces vean después este otro video y se terminen de empapar. Muy bien, ¿qué pasa con la depreciación, verdad? Yo voy haciendo como unas fichas acá, como unos forritos. Yo digo, bueno, el valor histórico fue el que quedó en el balance final proyectado, 12.587.989. Ok, entonces tengo que calcular el gasto por depreciación, ¿verdad? Para el periodo 2023. Ok, entonces aquí continúo hasta diciembre. ¿Qué pasó aquí en septiembre? Hay dos movimientos, el de depreciación y el de la compra del camión, ¿verdad? Entonces vean cómo funciona. Dice que la depreciación es, ¿verdad? Tenemos una tasa de depreciación aquí, el 8.33 por mes, ¿verdad? Entonces, como el saldo que tengo de enero 23 hasta septiembre 23 son los 12.587.989, le voy sacando el 833, ¿verdad? Y como es lineal, aquí están los 104.899 hasta septiembre, ¿verdad? Porque en septiembre el monto del valor histórico me va a cambiar. Entonces, en septiembre el valor histórico va a ser 12.587 más 1.000.000, ¿verdad? 800. O sea que entonces la depreciación aquí va a ser 14 millones por 833 y así, ¿verdad? Hasta diciembre. Entonces, ¿qué tengo que calcular yo? Yo necesito saber cuánto es el saldo a fin de año, o sea, a diciembre 23 para ponerlo en el balance. Entonces son 14 millones de valor histórico, ¿verdad? 14.987, que son el saldo anterior, 12 millones más 1.800.000 del nuevo camión. Y la depreciación acumulada, ¿cuál va a ser? Yo tomo del balance proyectado la depreciación que tenía y le tengo que sumar toda la depreciación del nuevo año, ¿verdad? Que está por aquí, ese 1.300.000. Vamos a ver si es cierto. Ese 1.303.000 es el gasto por depreciación del año. Y recuerden que el asiento contable para la depreciación es gasto por depreciación contra depreciación acumulada, ¿verdad? Entonces ahí está la depreciación, el gasto por depreciación va al debe y la depreciación acumulada al haber. Entonces aquí le sumo esa depreciación acumulada y quiere decir que a final de año el valor en libros proyectado va a ser de 10.954.790. Bueno, aquí lo que hicimos fue ir generando o calculando prácticamente todas las cifras, tanto que van al estado de resultados, al flujo de efectivo y al balance general. O sea, tratamos de ir calculando todo en una hojita que se llama datos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes también, cuando estén haciendo la práctica, que por cierto, de hoy en 8, vamos a hacer una práctica de flujo de caja en clase que tiene puntaje, que vale 5%, ¿verdad? Entonces, como ya ustedes saben la regla, tiene puntaje los que van a clases, los que no llegan a clases no tienen puntaje, o sea, si no es que tienen una justificación válida, ¿verdad? Pero la idea es que se motive la asistencia a clases para que haya trabajo y evaluación en la misma clase. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya tenemos, como quien dice, montado todos los ingredientes, ¿verdad? Tenemos todas las piecitas del rompecabezas y ahora lo que necesitamos es irlas pasando a cada ollita que le corresponda, a cada poco de ingredientes. Unos ingredientes van en la olla del flujo de caja,
otros van en la olla del estado de resultados, otros van en la olla del balance y muchos se repiten en las diferentes ollitas, ¿verdad? Hasta tener el resultado final. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, vamos empezando aquí con el estado de resultados y flujo. Muy bien. Entonces, primero que nada, las ventas van a ser las que están en el presupuesto y en el orden que están en el presupuesto. Entonces, simplemente jalo las ventas desde enero hasta diciembre, ¿verdad? Como les digo, cuando ya se vea el presupuesto maestro, tal vez hay que hacer una serie de cálculos para llegar a las ventas de cada mes. Por ahora yo se los doy. Igual con el costo de ventas. Vamos a ver. Aquí está muy facilito porque el costo de ventas es la venta por 58%, ¿verdad? O 0,58. Entonces, eso es una cifra que yo les digo, puede ser 58, 75, 44, etcétera. Entonces, simplemente fijo la cuantía y corro aquí la fórmula. Entonces, ¿cómo se calcula la utilidad bruta? Es una pregunta. ¿Cómo se calcula la utilidad bruta de cada Venta mes? menos costo de ventas. Correcto, ¿verdad? Entonces, de nuevo, volvemos a los conceptos que hemos venido manejando en el punto de equilibrio y los conceptos que tuvimos que haber aprendido desde Conta 1, ¿verdad? Desde Conta 1 tenemos que habernos familiarizado con que la utilidad bruta es la diferencia de ventas menos costo de ventas. Ok, ahí tenemos el margen bruto, ¿verdad? Sería este. Y si yo quiero saber cuánto es el margen bruto en porcentaje, ¿cómo hago? ¿Cómo lo puedo sacar? El margen bruto porcentual. Acabamos de hacer un examen con eso. A ver, ¿cómo saco yo el porcentaje de utilidad bruta? Entonces, si las ventas son el 100, el costo es 58, ¿cuánto es el margen? El 42%. Ah, bueno, pero eso lo tienen que responder volando, ¿verdad? Tienen que responderlo volando, ya no tienen que pensarlo tanto, ¿verdad? Y si igual, si yo divido 2.600.000 entre 6.200.000, ahí está el 42, y si lo corro para todo el año, me tiene que dar 42 todo el año, ¿lo ven? Entonces, este tipo de cosas no pueden pensarlo tanto. Muy bien, ahí tendríamos la porción de la utilidad bruta ya presupuestada, ¿verdad? De la empresa. Muy bien. Ahora dice los salarios, ¿verdad? Y nos vamos a ver en los datos dos salarios, dice 700.000 de enero a junio. Entonces jalo 700.000 acá y lo copio, ¿verdad? ¿Hasta qué mes? Hasta junio, porque en el mes de junio, ¿qué pasa? Hay un cambio hacia julio. Entonces, a partir de julio, lo que vamos a jalar es 800.000, ¿verdad? Y estos son gastos del mismo mes, pero ahorita estamos con el estado de resultados. O sea, se paguen o no, son gastos del mismo mes, ¿de acuerdo? Y ahí lo copiamos hasta diciembre. Ya tenemos el monto total de salarios del año, van a ser 9 millones. Ok. Ahora, las cargas sociales, el gasto. Aquí estamos hablando del gasto, no del pago. El estado de resultados es donde se registran los ingresos y los gastos indistintamente de si los pago o no, o si los cobro o no. Dice que de los salarios, el gasto por cargas sociales es un 26%, que es lo que yo le tengo que pagar a la caja. Como es un 26% todos los meses, fijo la celda del 26 y registro todos los meses aquí. ¿De acuerdo? Entonces ahí me sale el monto que tengo que provisionar para pagárselo a la caja todos los meses. ¿Qué dice de los aguinaldos? Los aguinaldos son un doceavo, el gasto por aguinaldo contra la provisión de aguinaldo. Ven, ahí no hay salida de efectivo. Cuando hay salida de efectivo, cuando digo provisión de aguinaldos, cuando pago el pasivo y cuando hago la salida de bancos, provisión de aguinaldos contra banco. Por lo pronto hago la provisión en el estado de resultados. Son 700.000 entre 12. Eso es lo que debo guardar por mes de aguinaldo.
y como es lineal, nada más lo copio. A partir del mes de julio hay un cambio, pasa de 58.333 a 66.666. Muy bien, entonces estoy construyendo, vuelvo y repito, el estado de resultados, ¿ok? Donde no importa si pago o no, no importa si cobro o no, simplemente estoy registrando las cosas cuando ocurren. Y ese es el principio contable de base de vengado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los servicios profesionales? Vamos a ver a datos. Dice que los servicios profesionales son 300.000 hasta agosto. Entonces ahí están 300.000 hasta agosto y los empiezo a sumar o jalo hasta agosto. Ven, ya en agosto se acaba de 300.000 y me voy a septiembre y en los datos dice que a partir de septiembre es de 400.000 y que se pagan un mes después, pero no importa aquí, porque aquí no estoy registrando cuando se paga, sino cuando se devenga, ¿verdad? Entonces, el principio de base de vengado también es un principio que ya deben tener clarito, ¿verdad? De las anteriores contas. Aquí, los servicios públicos dice que el gasto es 1.5% de las ventas, entonces simplemente decimos ventas, ¿ves? Son parámetros por 1.5. Normalmente las ventas se utilizan como el parámetro para establecer gastos. ¿Por qué? Porque en el año, en la realidad, uno dice, bueno, ¿qué porcentaje de las ventas fue la electricidad? Tanto, en análisis vertical. ¿Qué porcentaje de las ventas fue la publicidad? Entonces nos puede servir eso para proyectar los gastos. Entonces, como siempre va a ser 1.5, multiplico todas las ventas por 1.5 desde enero hasta diciembre y ya tengo el gasto por servicio público. Según eso, se paga el mismo mes, entonces a final de mes yo voy a hacer los pagos, ¿ok? Listo. Con los alquileres, ¿qué pasa con los alquileres? Según los datos, los alquileres son 300.000 por mes hasta junio. Entonces, hasta junio voy a meter gastos de 300.000. En julio va a haber un cambio a 375.000 de julio a diciembre. Entonces simplemente lo voy trasladando de julio a diciembre. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vean que simplemente es trasladar a la tablita del balance del estado de resultados de acuerdo a las instrucciones que nos dieron. Entonces es ir con ese cuidadito, ¿verdad? Tratar que desde el principio que estoy haciendo la hoja electrónica, tratar que desde ese momento me vaya saliendo todo bien parejito, ¿verdad? Para no tener que volverme a revisar mucho. Los suministros de oficina dice que son 50.000 por mes, pagaderos mensuales, entonces es igual, simplemente meto 50.000 de gasto por mes. Vean que es un presupuesto, es como que ustedes hagan el presupuesto de ustedes, ¿verdad? Personal, digan, bueno, por mes voy a recibir tanto de salario, más o menos pago tanto de agua, tanto de luz, tanto las deudas, tanto de la U, tanto de los paseos con el novio, con la novia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces simplemente es decir, o hacer una estimación, a ver cuánto se van a ganar y cuánto de plata les va a quedar, que son cosas distintas, ¿verdad? Una cosa es ganancia, otra cosa es flujo efectivo. ¿Por qué? Porque vean que, por ejemplo, aquí en la ganancia estoy metiendo la depreciación, que es un gasto no monetario, o sea, no hay salida de plata. La salida de plata se dio cuando compré el activo, no cuando lo deprecio. Y la depreciación la vamos a ir cogiendo entonces de los datos, ¿verdad? Recuerden que tenemos una misma depreciación de enero a septiembre, ¿verdad? Porque hasta septiembre compramos otro activo, entonces podemos replicar la depreciación desde enero hasta septiembre. Después, en octubre o en septiembre, ¿cuándo cambiaba? Esperen para ver. Son detalles importantes. A partir de septiembre ya es otra depreciación, ¿verdad? Entonces, tengo que tener ese cuidadito. A partir de septiembre empieza la nueva depreciación, ¿verdad? Que sería, vamos a ver, no, perdón, la compra del camión, ven, qué importante la tablita. Acá la compra del camión fue en septiembre. Aquí debería ser 10/23, 11/23, 12/23. Entonces, hasta septiembre son 104.000. Estábamos bien. Y en octubre, noviembre, siempre se empieza a calcular la depreciación un mes después de que compro el activo. Entonces, ahí está
la depreciación de ese activo desde septiembre en adelante. Ok, vamos con los intereses. De nuevo, los intereses son por mes el gasto que tengo que registrar, aunque el pago sea por trimestre. Entonces, tengo una tablita aquí de intereses, ¿verdad? Donde ya yo dije, bueno, los intereses del primer trimestre son 74.000, pero son para 3 meses. Entonces, 74.000 entre 3 me da 24.755. 56.000 entre 3, 18.755. 38.000 entre 3, 12.755. Y 20.265 entre 3, 6.755. Entonces, estos son los gastos de intereses que tengo que distribuir. Entonces, ¿cómo los distribuyo? El primer trimestre son 24.000 por mes. Entonces, lo repito aquí y lo repito aquí. ¿Verdad? El Excel busca rellenarle las fórmulas a uno. El segundo trimestre de abril a junio son 18.000. Ve, él automáticamente me lo rellena. Si no lo rellena, pues lo tienen que poner a mano. A partir de julio son 12.755. Lo hace por aquí, lo hace por aquí, ¿verdad? Si no lo rellena. Y el último trimestre, ven, es el último trimestre que me queda, es 6.755. Ahí está. 189.062.93 es el gasto por interés del periodo. Vamos a ver si es cierto. 189.062, ahí está. Es el gasto por interés del periodo. Entonces, ven qué importante es llevar cifras de control, ¿verdad? Yo sé que tal vez en la clase lo vamos a hacer a manita, vamos a aprender a hacerlo a mano, porque es importante. Un buen día en una reunión le dicen a ustedes, necesito un flujo y no ando en la compu, aunque la compu siempre va a estar presente, pero lo importante de aprenderlo a hacer así a manita es que no van a depender de una máquina para poder resolver alguna situación que se les presente. Muy bien, entonces, después de que ya metí todos los gastos, ¿verdad? Tengo que revisar si falta alguno y falta el de seguros, ¿verdad? ¿Seguros cuáles? Son los 50.000 aquellos. Pero también de esos 50.000, recuerden que teníamos solo 200. Entonces, 50 aquí y ya por el mes de abril ya se me había gastado la provisión, ¿verdad? ¿Y qué dice el caso? Que hasta octubre vuelvo a meterle, a volver a pagar la póliza, entonces hasta octubre puedo registrar, ¿verdad? Nuevas, nuevos amortizaciones de ese gasto. Entonces, tengo que brincar hasta octubre, ¿verdad? Y ponerle otra vez 50.000. Vamos a hacerlo con formulilla. Listo. Entonces, aquí el gasto me da 300.000. ¿De acuerdo? Vamos a revisar porque yo creo que nos daba diferente, ¿verdad? Dice, en octubre empiezo a pagar de nuevo, ¿verdad? Empiezo a pagar de nuevo en octubre. O sea, que los meses, a mí me alcanzó para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Pasó 5 meses sin gasto de seguros. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Entonces en octubre empieza de nuevo el gasto por seguros, ¿verdad? Y se nos va a 350.000 en el año. Entonces aquí tenemos efectivamente 200 de saldo inicial. Tenemos 300.000 de nuevo pago. 300.000 de nuevo pago. Ok. Y 350.000 de gasto para determinar de cuánto fue o cuánto es el saldo que voy a tener al fin de año. 150.000. Ok, ya. Para efectos del estado de resultados, ya metimos los gastos todos correctamente. Entonces sumamos, simplemente sumamos en cada mes, ¿verdad? El total de gastos de cada mes y nos da 1.862.000, 1.867.000, 1.846.000, ¿verdad? Andan ahí muy lineales, ¿verdad? Y al final del año, ¿qué voy a tener? Voy a tener
una utilidad bruta de 29.914.500, gastos totales por 23.651.000, vamos a ponerlo en sombreadito ahí para que quede bien bonito. Y entonces, por diferencia, utilidad bruta menos gastos me da la utilidad antes de impuestos. 6.200.000 va a ser la del año. Y aquí tengo la de cada mes, ¿verdad? Para saber si en algún mes voy a salir en rojo ¿verdad? Si es normal que salga en rojo, cuáles voy a salir bajitos. Y esto me sirve para hacer la planificación de gastos y de compras. Y si el impuesto, ¿cuánto dijimos que era? 15%, sería el impuesto por pagar al 31 de diciembre del 2023, que sería la estimación o el presupuesto, son 939.000 que irían al balance. Y la utilidad neta que va como utilidad del periodo sería 5.323.773,70. Entonces ya tenemos, gente, el estado de resultados. Como ven, es trasladar la información conforme está en los datos o en las instrucciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo van viendo hasta acá? Puñitos, a ver, deditos. Eso, Tracy, María Alejandra, Kristen, Tracy, Sharon, Steven, Isaac, Yeshua, Juan José, Brian Bejarano, Alonso, Adriana. Muy bien, muchas gracias. Listo. Ahora sí, esto es los resultados, ingresos y gastos, pero no estoy diciendo cómo los voy a pagar ni cómo los voy a cobrar. Ahora en el que sigue es donde digo cómo voy a cobrar y cómo voy a pagar todas las este, situaciones, ¿verdad? Propias del estado de flujo de efectivo. Ok, pero entonces, vamos a ver, aquí hay unas fórmulas, las voy a quitar. Voy a quitar todos los resultados porque la idea es que lo construyamos. ¿Ok? La idea es que lo construyamos. Porque si no, aquí me sale ya todo solito y no tiene gracia, ¿verdad? La idea es que todos aprendamos a hacerlo. ¿Ok? Ayer se nos hizo un menjurje que casi no salimos porque habían unas fórmulas que tenían errores, ¿verdad? Como que pareciera que el condenado profesor el propio hizo unas trampas ahí en el archivo, entonces no cerraba y la cosa es que nos dieron como las 11 de la noche. Espero que hoy salgamos antes porque dicen que hay partidillo y es cierto. ¿Quién me puede informar si es cierto que hay partidillo o Sí, no? profe, es cierto, hay partido. ¿Juegan quiénes? Las tuercas de Saprissa contra las otras tuercas de la Juela. Exacto. Bueno, está bien. Vamos a tratar de terminar porque yo me imagino que más de uno quiere ver ese partidillo. Ay, yo también lo quiero ver, pero no me desvela mucho tampoco. Ok, entonces aquí es donde la cosa se pone bonita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo en el flujo de caja, ¿verdad? Por metodología o facilidad, tengo que jalar las ventas. Estas van a ser las ventas del año y vean que son los mismos 71.225.000 que tengo en el estado de resultados, ¿sí? Porque yo voy a tener esas ventas, voy a hacer esas facturas, pero en el flujo de caja tengo que decir cómo es que las cobro y con qué arrancamos. Bueno, se supone que en enero, ¿verdad? Para efectos de las prácticas lo vamos a hacer así. En enero o el mes siguiente yo voy a cobrar lo que estaba en el balance anterior. Entonces, las cuentas por cobrar del 31 de diciembre, 2.525.000, yo las cobro. Esa plata me va a entrar en enero. Quedó pendiente en diciembre, pero yo la voy a cobrar hasta enero. ¿De acuerdo? Entonces, no me voy a complicar con eso ahí para cobrar todo en solo tiro. Yo sé que habían dos actos, pero no importa. Para los efectos prácticos, esa va a ser la regla. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tengo que ir haciendo? Ven que estoy poniendo las cosas como si fueran graditas, en colores. Ven, aquí está este gris y este otro gris. Entonces, ven que se hacen como unas gradillas. ¿Para qué es eso? Para decir, bueno, de los 6.200.000 que voy a vender en enero, 6.200.000, voy a cobrar el 55% de una vez esa plata entra en enero. O sea, de los 6.200.000 que voy a vender,
voy a recuperar lo del mes pasado y de ese mismo mes 3.400.000. De los 6.200.000 voy a recuperar, dice, 20% a un mes, o sea, en febrero recupero el 20% de las ventas de enero. Y por último, en marzo, recupero el 25% de lo que vendí en enero. Y lo sumo por aquí, ¿verdad? Muy bien, entonces, si yo hago esa suma, si yo sumo la escalerita, ven, aquí lo llevo F2, ven, estoy sumando los 3.410.000, el 1.240.000 y el 1.550.000. Ahí están cobradas las ventas de enero. En el estado de resultados meto todas las ventas, pero en el flujo de caja tengo que meter conforme voy a ir cobrando. ¿De acuerdo? ¿Entendieron esa partecita? Porque es fundamental que vayamos entendiendo esa parte. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Ahora, ¿qué pasa con las ventas? Esta parte ya la dejamos sellada, ¿verdad? Ya esta celda no la vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque eso es todo un reglón solo para meter la parte de el año pasado. Entonces la vamos a poner aquí, las vamos a sellar así con ese color. Ahí no vamos a ocupar nada más. Nos pasamos a febrero y entonces los cobros de febrero de contado son las ventas totales por 55%, eso voy a cobrar en febrero. La otra parte de febrero, de los 6.500.000, el 20% lo cobro hasta marzo, porque dice que son 30 días después. Y en la última porción de lo que vendí en febrero, lo cobro hasta abril. Ahí está. Entonces, vean que la suma de 3.575.000 por acá, 1.300.000 y 1.625, 1.625 me da 6.500.000, que son las ventas de febrero. ¿Lo tienen? Y así tengo que ir con cada uno, ¿ven? Por eso se llaman graditas. Ahí voy haciendo como un efecto de gradas en cada uno, ¿verdad? En marzo, no importa, lo vamos a hacer así despacito. 5.100.000 que cobro en marzo. De los 5.100.000, cobro el 20% en abril. Y de los 5.100.000, cobro el 25% en mayo. Ahí están las tres graditas de las ventas de marzo. Se las puedo encerrar otra vez para ir haciéndolo como intercalado. Ok. Y ahí van. Ahí van las gradillas. ¿Lo ven? Las tres graditas verdes. Muy bien. Me paso a abril y digo, de los 5.500.000 de abril, 55 lo cobro en abril. De los 5.500.000 de abril, 20 lo cobro en mayo. Y de los 5.500.000, 25% lo cobro en el mes de junio. Ahora ustedes pueden hacer una fórmula y copiar y les sale automático todo, pero hey, ahorita estamos en el proceso aprendiendo, ¿verdad? Entonces vamos a ir poco a poco. ¿Ok? En mayo tengo 6.500.000 de ventas, de las cuales cobro el 55% en mayo. De esos 6.500.000 cobro 20% en junio y de esos 6.500.000 cobro 25% en julio. Siguiendo, de los 5 millones que voy a vender en junio, cobro 55% en junio y ahí los montos pueden variar y pueden variar. Puede ser 55 y 45, puede ser que todo lo cobre al mes siguiente, o sea, la instrucción es la que manda, ¿verdad? La construcción de las graditas va a ir en función de la instrucción que yo les dé, pero así, digamos, con tres momentos de cobro, quedaría de esta forma. 5.125.000 por 55, 5.125.000 por 20 y 5.125.000 por 25. Lo que hay que llevar es mucho orden, llevar muy con cuidadito todo, ¿verdad? Los 5.600.000 de agosto, cobro el 55% en el mismo mes de agosto. Voy a cobrar el 20% en septiembre
y voy a cobrar el 25% en octubre. Ven, ahí voy poquito a poco. Brinco a septiembre. Septiembre voy a cobrar 55% en mismo mes. Voy a cobrar de lo de septiembre 20% un mes después. Y de septiembre voy a cobrar 25% en noviembre. Ya se me van acabando las casillas, ¿verdad? Ya se me van acabando los montos. De 6.200.000 de octubre, voy a cobrar 55% en octubre. Ok. Voy a cobrar de mis ventas de octubre el 20% en noviembre. Y voy a cobrar de mis ventas de octubre el 25% en diciembre. Entonces aquí, ojo, ya se nos acabaron, ¿verdad? Entonces, en noviembre voy a cobrar 55% en el mes de noviembre. Voy a cobrar el 20% en diciembre. Pero ¿qué me queda pendiente? Aquí de noviembre, ¿quién me queda pendiente? O sea, hasta enero del otro año voy a cobrar el 20%, ¿cierto? Entonces, ahorita tengo que construir ese saldo. Voy a borrarlo aquí. Entonces, recordemos que de noviembre acá vamos a marcar con rojo ese monto. De ahí, toda la plata no me va a entrar en este año, ¿verdad? Hay una parte que va a entrar el año que sigue. Entonces, eso es una cuenta por cobrar. Ok, esa va a ser la cuenta por cobrar, pero tenemos que va en el balance general. Por último, tenemos diciembre, 7 millones de diciembre por el 55%, o sea, se nos queda sin cobrar la parte del 20% que lo cobraríamos hasta enero y la parte del 25% hasta febrero del otro año. Muy bien, entonces, ¿cuánto nos va a quedar por cobrar? Dice que nos queda de noviembre el 25%, ¿cierto? De diciembre nos queda la parte del 20% y de diciembre nos queda la parte del 25%, o sea que al final del año voy a tener por cobrar 4.825.000. Eso va a quedar en el balance de cierre proyectado. ¿Ven? Entonces, ya cuando yo hago el flujo de efectivo, tengo que ir pensando de una vez en los saldos que van a quedar pendientes de cobro, pendientes de pago. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ya tenemos, bueno, y simplemente la sumatoria del mes. Sumo nada más las entradas de plata, las ventas no, ¿verdad? Pues si no las duplico. Las ventas no se suman, las ventas se usan solamente para que me ayuden a calcular cómo va a entrar la plata. Entonces, por ejemplo, vean que las ventas del mes de enero son 6.200.000, pero la entrada de plata es 5.900.000. O sea, no tienen por qué ser iguales, ¿verdad? No tienen por qué ser iguales, salvo que yo todo lo venda contado, pero ahí no sería muy demasiado fácil hacer un flujo de caja así. ¿Vamos bien hasta acá con esta primera parte, jóvenes? Todo bien, profe. Ok, qué dicha. Listo. Vamos con la segunda parte. Entonces, la segunda parte inicio también con las compras, ¿verdad? Entonces, jalo las compras totales de cada mes, o sea, el costo de ventas de cada mes, pero recordemos que yo tampoco voy a pagar eso de contado, ¿cierto? Yo no voy a pagar eso de contado, sino que lo voy a pagar de acuerdo a esta tabla, que es una tabla que se inventa el profesor o que la empresa tiene ya establecida. Las cuentas por pagar anteriores, ¿de dónde vienen? Del balance anterior. Entonces, es el primer registro que voy a hacer acá. Cuentas por pagar a proveedores, 2.803.000. Ese es el primer pago que voy a hacer. Y de nuevo, estas las cancelamos ahí porque no se usan. Yo prefiero hacerlo así, ¿verdad? Para no revolver dos cálculos en una misma celda. Ok, ahora dice que del 30% lo pago de contado. Bueno, de las compras totales de enero, 30% va de contado. De las compras totales de enero, 50% a un mes. De las compras totales de enero, 20% a 2 meses. Entonces, si repetimos el concepto de la gradilla, ¿verdad? Ahí está.
y vemos cómo se construye. Esos 3.596.000 son las compras del mes de enero, pero cómo se van pagando en forma gradual, ¿verdad? De ahí viene el tema gradual, en gradas. Ok, ahí tenemos el monto. ¿Entendemos? Y ahí hacemos lo mismo. De las compras de febrero, 30% las pago el mes, 50% al mes que sigue y 20% al siguiente mes, o sea, 2 meses después. Y así lo vuelvo a hacer, nada más vuelvo a copiar de las compras de marzo, 30% las pago de una sola vez, 50% a un mes y 20% a 2 meses. Esto en la realidad puede ser así, puede ser a 30, puede ser a 45. Hay proveedores de proveedores, algunos dan 90 días, otros 120, otros solo 30, otros solo 8 días. Entonces, el flujo se construye a partir de eso. Cuando hay mucha variedad, lo que se hace es un factor ahí, un ponderado, ¿verdad? Ya ustedes saben hablar de promedios ponderados, entonces pueden calcular ahí los días en promedio que se paga, etcétera. 3.190.000 por el 20 y ahí vamos, tas, ¿verdad? Esto 3.770 por 30, 3.770 por 50, ese es el cuidado que hay que tener. 3.770 por 20, seguimos con el siguiente mes, 2.900.000 por el 30 que pago, 2.900.000 por el 50 que pago, 2.900.000 por 20%, continúo, 2.972.500 por 30, 2.972.500 por 50, 2.972.500 por 20. Mes siguiente. Esto lo voy haciendo así, pasito a pasito, para que les quede claro y que además veamos cómo se construye el saldo al final. Ok, esto por 50, en el video va quedando por 20. Yo le metí una fórmula aquí arriba para que me vaya haciendo la suma en las graditas, que me pegue con las compras del mes para ir a la segura, ¿verdad? No puede meterle a las hojas electrónicas, le puede ir metiendo a las hojas electrónicas cifras de control, ¿verdad? Para que ustedes sepan que lo que van haciendo hasta cierto punto van bien y si no que les salte alguna alerta o alguna diferencia para que ustedes de inmediato puedan revisar y sepan qué revisar. Que por cierto ahora aquí estamos haciendo como una actualización de elegibles, pero le piden a los profes que certifiquen de algún lugar que saben usar Excel o Word o PowerPoint. Yo nunca he llevado cursos, yo todo lo he aprendido así a pata. Digo, ¿cómo puedo mostrarlo? La única forma es que me hagan una prueba o que vean los videos, ¿verdad? Cuando se enseña a hacer casos así, yo espero que eso sirva, si no me van a echar. Ok, 3.886 por 30% y aquí se nos gasta el primero, ¿verdad? 3.886 por 50, o sea que de noviembre quedarían cuentas por pagar pendientes por el 20% de las compras, ese nos queda pendiente. Y en diciembre, 4.060.000 por 30%, igual que en las cuentas por pagar, por cobrar, nos quedan un mes o una porción en noviembre y 2 porciones de diciembre. Entonces, ¿cómo hago aquí? Lo puedo sacar así por monto, ¿verdad? Dice que en enero, ¿verdad? Voy a pagar el último tracto de las cuentas por cobrar de noviembre. En enero voy a pagar, dice, el 50% de las ventas de diciembre. Y en febrero voy a pagar el último tracto de diciembre, ¿verdad? El 20% 2 días. Entonces, al cierre de diciembre, voy a tener cuentas por pagar a mis proveedores de 3.619.200. Ese es el saldo presupuestado que va a quedar pendiente de pago al 31 de diciembre. ¿Ven? Para meter eso en el estado de situación.
Este mismo toque de las compras es parecido al de las ventas. ¿Cómo vamos bien? Sí, díganme algo. Si vamos bien ahí, voy salvando la hojita. Muy bien, entonces aquí el secreto es volver a revisar el video y ya ustedes contando con la hojita electrónica a mano para que lo puedan hacer. Yo les voy a mandar ahí para que uno en blanco para un siguiente periodo o una hojita nueva, un caso nuevo para que ustedes le metan todas las formulitas y también practiquen en vivo, ¿verdad? Que lo practiquen en el Excel para que también aprendan a manejar esa parte. Ok, vamos a ver, aquí están los gastos, pero ahora ya no los gastos desde la óptica del estado de resultados, donde todos los meses hay gastos, ¿verdad? Pero no todos los meses hay pagos. Entonces, en el flujo de efectivo, lo que tienen que ir son los pagos, ¿ok? ¿Y cómo sé yo cuándo son los pagos? Está en la información, en los datos que recibí. Entonces dice, devolviéndonos un poquito, los salarios al inicio son 700,000 hasta julio, hasta junio, y se pagan el mismo mes, ven, eso es lo que hay que tener clarito ahí. Se pagan el mismo mes, o sea que entonces, para efectos del flujo y el estado de resultados son lo mismo. Entonces lo puedo jalar del estado de resultados, porque yo los gasto y los pago el mismo mes, entonces son iguales. Nada más lo jalo y ya ahí tengo el presupuesto de salidas de efectivo por salarios. ¿Qué pasa con las cargas sociales? Las cargas sociales dijimos que se van pagando el 26%, pero el mes anterior. Entonces tenemos que ir al balance anterior a ver cuánto había por pagar a la caja. Aquí están 186,000. Entonces, en enero yo lo que pago es lo que quedó de diciembre. ¿Y cómo calculo los pagos del mes que sigue? El salario el mes anterior por 26%, que es la tasa y lo fijo, ¿verdad? Porque es un monto de una tasa fija y me voy hasta diciembre. Pero ¿qué pasa? Que el salario de diciembre, ¿verdad? El salario de diciembre, yo tengo que pagarlo, ¿cierto? Voy a jalar aquí los meses para que no nos perdamos, ¿ok? Muy bien, ahí no nos perdemos, listo. ¿Ok? Entonces, en diciembre, las cargas sociales de diciembre, yo la voy a pagar hasta enero. O sea, queda una cuenta por pagar a la caja del seguro, que es 800,000 por 26. Entonces, para el balance general quedan 208,000, que son las de diciembre. Las tengo que pagar hasta enero del otro año, pero yo estoy presupuestando, ¿verdad? Hasta diciembre. Bueno, ya tenemos ese dato y lo vamos a sombrear. Ven, entonces yo de una vez voy aprovechando y voy matando varios pajarillos de una pedrada, ¿verdad? Ok, vamos con el otro gasto. Ven que los gastos conservan el orden mismo que tienen en el estado de resultados. ¿Qué pasa con los aguinaldos? Recordemos que yo tengo el gasto por aguinaldo todos los meses, pero el pago del aguinaldo, ¿cuándo es? ¿En qué mes cae el aguinaldazo? Chicos, uno que me diga, ¿en qué mes cae el ansiado aguinaldo que no le dura a uno Diciembre. nada? ¿En? Diciembre. En diciembre, entonces yo en diciembre voy a jalar el monto total del gasto de aguinaldo, ¿verdad? Que son 750,000, chupulún, ahí está. Entonces la salida de plata es hasta diciembre, ven, todos los meses no hay salida. Hay gasto, porque yo lo voy guardando, pero no hay salida. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con eso? Entonces el aguinaldo se paga hasta fin. ¿Qué pasa con los servicios profesionales? Dice que los servicios profesionales son 300,000 de enero a agosto. Y se pagan a 30 días plazo. Ok, entonces, quiere decir que hay que ir a buscar a ver si hay servicios profesionales por pagar del año anterior. Vamos a ver. Servicios profesionales por pagar 300,000. Entonces, en enero pago lo que quedó en diciembre. Y después yo puedo jalar del estado de resultados. Digo, en febrero pago los servicios de enero. Ahorita son iguales, pero si fueran montos diferentes, nos serviría hacerlo así. Entonces, en marzo, ¿qué me va a jalar? El gasto que voy a pagar de febrero y así. Entonces, en diciembre, si hay un cambio en octubre, noviembre, diciembre,
En diciembre quedan 400.000 de pago, que fue el de noviembre. Entonces, ¿qué queda pendiente de pagar? Me va a quedar pendiente de pagar el gasto de diciembre que está aquí. O sea que tengo servicios profesionales por pagar por 400.000, ¿cierto? 400.000 quedaron pendientes de pago o van a quedarme pendientes de pago. Eso lo entendimos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces tengo que ver lo que, como arranca como con un mes encaramado, ¿verdad? Digámoslo así. Es porque se pagan a 30 días. Exacto, exacto. Entonces, si por ejemplo el gasto de diciembre hubiera sido 467.800 colones, la cuenta por pagar a diciembre sería 467.856 colones. ¿De acuerdo? O sea, porque es el último mes. Si yo les hubiera dicho que se paga el mismo mes, entonces se paga el mismo mes. Si les digo que se paga entre 2 meses, entonces quedarían 2 meses pendientes de cobro, etcétera, ¿verdad? Entonces es la instrucción la que manda. Con los servicios públicos, ¿qué decía? Es el 1% de las ventas pagadero por mes. O sea que se pagan el mismo mes. Yo les puedo haber dicho que se pagan al mes siguiente, ¿verdad? Pues vamos a no complicarlo. Entonces, como se paga el mismo mes que se gasta, lo puedo jalar del estado de resultados, ¿verdad? Donde dice servicios públicos y no va a quedar nada pendiente de pago porque todo se va pagando el mismo mes. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con los alquileres? Entonces a los alquileres me voy a la parte cualitativa y dice que los alquileres son 300.000 por mes hasta junio y 375.000 de julio a diciembre, el gasto, pero que se pagan los acumulados en junio y diciembre. O sea, en junio se pagan 6 meses de 300.000, entonces en junio, ¿verdad? Son 300.000 por 6, hay un pago de 1.800.000. Ven, no es lo mismo el gasto que el pago. Todos los meses hay gasto de alquiler contra alquiler por pagar. Pero hasta junio digo alquiler por pagar al debe contra bancos al haber. Y después, ¿a cuánto nos subió el alquiler? A 375.000. Entonces, en diciembre tengo que pagar 375.000 por 6 meses. Entonces vean que el pago aquí es diferente al devengue del gasto, ¿ven? Lo mismo que con el aguinaldo, pues el aguinaldo todo el año lo paso ahorrando, ajustando o reservando y hasta el final de año lo pago. Vamos bien. ¿Qué decían los suministros de oficina? 50.000 por mes y se pagan el mismo mes. Bueno, es un presupuesto. Entonces yo voy al final el real puede ser diferente, ¿verdad? Pero esto es un presupuesto. Entonces pongo aquí que los gastos de oficina van a ser igual o tienen el mismo comportamiento en el flujo de caja que en el estado de resultados. Entonces los copio. ¿Ven? Entonces vean la diferencia entre el flujo de caja, que las entradas de plata no coinciden con las ventas, los pagos de las compras no coinciden con el costo de ventas. Profe, Hola. fíjalo fíjalo los suministros de oficina, porque quedaron unos en blanco, ¿eh? Ajá, porque acuérdese que, ¿cómo se llama? Son gastos diferidos. ¿Ok? Pero que hay una situación especial. ¿Cuál es? A ver, los Los gastos de... suministros de oficina, Ajá, no eran los seguros, más bien. ajá, correcto. ¿Qué decían los suministros de oficina? Son 50.000 por mes, ¿verdad? ¿Y qué jale yo? Yo creo que jaló los seguros, profe. Ah, muy bien, exactamente. Ve, entonces uno a veces se va con la finta de la cifra y no le jaló todo. Ok, perfecto. Así me gusta, que estén pellizcados. Ok, muy bien. Vean que aquí el gasto por seguros no está en el flujo de caja. ¿Por qué? Porque yo no hago gasto de seguros. Yo lo que hago es cuando pago las nuevas pólizas, ¿verdad? Y me queda registrado para irlo difiriendo. Entonces vean que aquí no está la parte de gastos de seguros. La depreciación no tiene que estar en el flujo. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene que estar la depreciación en el flujo de caja? Porque no hay como un concepto o una cuenta de depreciación. No, si hay una cuenta Bueno, de depreciación. una transferencia o movimiento. Exacto, no hay intervención del efectivo. Exacto, no es un gasto en efectivo. Y los intereses, ¿qué dijimos de los intereses? Se gastan por mes,
pero se pagan por trimestre, ¿verdad? Entonces tenemos que ir enero, febrero, marzo y vamos a la tablita de datos y el primer pago de intereses fue en marzo, 74,000, ¿verdad? Trimestral. Nos vamos a junio y el pago de intereses fue en junio. Nos vamos a septiembre y por último nos vamos a diciembre, ¿ve? Entonces aquí sí, el gasto es diferente al pago, ¿verdad? Pero vean que al final nos da lo mismo, 189,062 y tenemos en el estado de resultados 189,062. Calza perfecto, no tiene por qué calzar perfecto, puede ser diferente, pero lo que importa es que sepamos ubicarlo dentro del flujo, ¿de acuerdo? Entonces aquí como que no hay ciertas reglas tan rígidas. Muy bien. Entonces resulta que ya tenemos registrados todos los pagos que se llaman pagos operativos, o sea, de la actividad ordinaria de la empresa, ¿verdad? De la actividad normal y común y corriente de la empresa, tenemos todos los pagos o todas las salidas de gastos, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle un colorcillo ahí para diferenciarlo de las otras celdas. ¿Ok? Entonces, esto es parecido al estado de resultados, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí tenemos todo el pago a proveedores. Igual voy a sombrearlo un poquito. Que me quede distinto al anterior ahí para que lo diferencie un poco. Ahí. Muy bien. Tenemos el total de pago a proveedores. Tenemos el total cobrado por mes. Entonces vamos a sacar la diferencia. Y aquí decimos flujo neto operativo, o sea, la plata que generé o que me va a sobrar o cuando me va a faltar plata. Yo digo, bueno, el total de lo cobrado menos lo que pagué a los proveedores, menos lo que pagué de gastos operativos, me dice la plata que me queda en la bolsa, ¿verdad? Entonces copio todo eso y según estas cuentas, ¿verdad? El saldo a final de año va a decir que entre lo que yo cobro y lo que yo pago, me tienen que quedar 6,555,000 para otras cosas, ¿verdad? Vamos a ver si aumenta o disminuye. Entonces, vamos a ponerle colorcillo. Este es un subtotal que nos va a servir más adelante. Ok, pero ahora viene la parte que ya no es operativa, sino todos los cobros o todos los pagos, ¿verdad? Que tienen que ver con otras actividades de la empresa, ya no solamente ingresos y gastos, ¿verdad? Sino pagos de otro tipo. Compra de activos, pago de pasivos, nuevos pasivos, nuevos activos, etcétera. Y vamos a jalar los meses para que nos quede, digamos, bien orientadillo todo, ¿verdad? Para que veamos qué mes va quedando cada cosa. Jalamos por acá. Y muy bien, bien. Pagos de préstamos. Cuando hay salidas, y aquí sí hay que usar signos, ¿verdad? Porque aquí pueden ser entradas o salidas de plata, entonces las vamos a identificar en signo positivo cuando es entrada, en signo negativo cuando es salida, ¿de acuerdo? Entonces, en marzo, según la tabla del pasivo, va a haber una salida, ¿verdad? De 1,000,000, que es negativo, ya aquí está negativo, entonces lo va a jalar negativo, ¿ven? Menos 1,000,000. En junio va a haber otro pago de menos 1,000,000, una salida en septiembre y por último en diciembre, ¿verdad? Esos son los pagos que van a salir. ¿Ok? Pago de préstamos, ¿verdad? Pago de préstamos. Pero recuerden que hay un préstamo nuevo, entonces es una entrada por préstamo, ¿verdad? Entrada por préstamo. ¿Cuándo es que dicen los datos que nos van a prestar plata otra vez? En diciembre, ¿verdad? Aquí decía que en diciembre se recibirá un nuevo préstamo. O sea que hay que ponerlo como una entrada en el flujo de efectivo, ¿eh? Entrada de plata, porque esto es en función del efectivo. Dice que en diciembre vamos a tener 2,000,000 de entrada de plata. Upa. 2,000,000, entonces hay que acordarse de copiar las fórmulas, ¿verdad? Y vamos a ver, ahí nos está haciendo falta, vamos a hacerlo por sumatoria, como tiene signos, lo vamos a hacer por sumatoria, ¿verdad? Entonces aquí yo le digo, súmeme todos estos datos, ya sean positivos o negativos, ¿ok? Y los voy jalando por aquí.
Ah, no, espérese, eso no va ahí. Ok. El flujo neto del mes. Voy a meterle un regloncito que no tenía el otro, ¿verdad? Subtotal. Vamos a ponerle subtotal. Ven, ahí vamos construyendo. No hay problema. Entonces, en ese subtotal vamos a sumar todas estas partidas, ¿verdad? Todo lo que yo meta por ahí lo voy a sumar en ese subtotal y vamos a ampliar la fórmula hasta aquí. Bueno, muy bien. ¿Ok? Ese subtotal lo podemos poner en negrita y lo encerramos, ¿verdad? Lo hacemos un poquito más grande y le ponemos otro colorcillo por ahí. ¿Ok? Otro colorcillo, era este color, este verde, así verde, bien chillón. Muy bien. Ya tenemos entonces lo que voy a pagar de préstamos en negativo porque son salidas y un positivo porque son entradas, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Pago de impuestos. Entonces, ¿cuándo voy a pagar los impuestos? Dice que en marzo, ¿verdad? El pago de impuestos es en marzo. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿cuál pago de impuestos? No el de este periodo, ¿verdad? El de este periodo no lo hemos pagado. O sea, el del año 23 que estamos presupuestando, no. Entonces, en marzo jalamos del saldo anterior impuestos por pagar 614,000. Pero como es una salida, hay que jalarlo con signo negativo. 614,189. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con eso. Compra de equipo, dice, o compra de camión, ¿verdad? Y ese camión se compró en efectivo. Entonces, ¿cuándo se compró el camión? Dice que se compra en septiembre y se paga de contado. O sea, hay una salida por la compra del camión. Aquí no estoy registrando el camión, es el dinero con el que el camión salió. Dice que es en septiembre y que es menos 1.800.000, ¿verdad? Tiene que ir con signo negativo. ¿Ok? Vean que son todas las partidas extraordinarias diferentes de gasto, que son positivos o negativos. ¿Ok? Había una instrucción que dice que se pagan dividendos, ¿verdad? Se pagan los dividendos. Aquí lo tenía. Vamos a cambiarle el monto ahí por 350,000. Se pagan dividendos de 350,000 en diciembre 2023. Ok, ya actualizamos esta instrucción. En diciembre 2023 se van a pagar 350,000 de dividendos. Entonces, ese es un monto negativo, menos 350,000. ¿Ven? Esta es la partecilla más cuidado, ¿verdad? Porque hay que saber qué signo lleva. Los pagos de seguros, ¿cuándo dicen que hay un nuevo pago de seguros? Dice que se pagan de nuevo los seguros en octubre, 300,000. Entonces hay una salida por pago de seguros en octubre. Entonces lo pongo negativo. Si tengo el dato, lo jalo y si no, le pongo menos 300 directamente. No hay ningún problema. Muy bien, ahí lo tenemos, 300,000. Y pareciera que ya no hay más datos, ¿verdad? Ya no hay nada más que meter. Y igual, si no metiéramos algo, no nos va a afectar porque no suma ni resta. Pero considerando la información, deberíamos tener ya todo listo, ¿verdad? Ya deberíamos tener todo listo acá con la información de el flujo de caja. Ok, una vez que tenemos esto, sacamos el subtotal, ¿verdad? Vean que en enero no va a haber nada, ni en febrero, hasta marzo, hasta junio, septiembre, octubre y diciembre. Muy bien. Entonces aquí este subtotal puede ser o positivo o negativo. Entonces, como puede ser cualquiera de los dos signos, decimos flujo neto operativo más el resultado del subtotal, positivo o negativo. Y eso ahora sí nos va a decir cuánto es la plata que se genera o que queda o que falta cada mes. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Yo con esto puedo saber en cuáles meses, ven, los que está en rojo, en cuáles meses voy a tener requerimientos más de efectivo. Aquí sería en marzo, en junio, son los meses que me saltan, en septiembre,
Entonces yo podría decir, bueno, entonces adelantemos el préstamo, que no me lo hagan en septiembre, en diciembre, sino que me lo hagan en septiembre, porque voy a tener un huequillo, que me lo hagan en junio, o no podemos comprar el camión, ven, entonces uno como empresa empieza a tomar esas decisiones, ¿verdad? Conforme ya le da el flujo. Pero también, ¿verdad? Hay otra consideración y es que yo tengo un flujo inicial, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo está la cosa. ¿Cuál es el saldo inicial? Este es el flujo del mes. Yo le tengo que sumar a lo que genero en el mes la plata que me quedó. ¿Cuál es el saldo inicial? Ese saldo inicial está en el anterior estado, en el efectivo. Esa era la platilla que yo tenía al inicio del periodo, ¿verdad? Al inicio del periodo yo tenía 1.123.000. Ese 1.123.000 más los 700 que generé, entonces el saldo inicial el 1 de enero era 1.123.000, lo que produje al 31 de enero 724, o sea, saldo final de caja al 31 de enero 1.800.000, ¿de acuerdo? Y empiezo con ese juego. El saldo inicial de cada mes se convierte, final de cada mes, ¿verdad? El saldo final de cada mes se convierte en el saldo inicial del siguiente mes. Entonces yo tengo que ir pasando esto a mano. Y digo, 1.848.000 lo paso como saldo inicial de febrero. Y tengo el nuevo saldo final de febrero, 2.400.000. Ese lo paso a saldo inicial de febrero y de marzo. Y quiere decir que en marzo tendría, es acumulado, se va sumando. Tengo 1.571.000. Ese 1.571.000 lo paso a inicial de abril y cierro con 2.736, que pasa a ser el inicial de mayo y el final de mayo es 4.39. ¿Entienden esa lógica, esa mecánica? ¿Cómo se va trasladando el saldo de un mes a otro hasta llegar a diciembre? Hasta llegarlo a acumular a diciembre. ¿Ven? Los 4.39 pasan a ser 4.039.000 de saldo inicial. Entonces vean que aunque a mí me daba el flujo del mes en rojo, como tenía un saldo a favor del mes anterior, se me disminuye, pero no quedó en rojo. Entonces esta última columna es la que realmente hay que vigilar que no me quede en rojo, ¿verdad? Igual cuando quedan saldos a favor, yo puedo decir, bueno, este mes me van a quedar 2.800.000. Puedo ponerlos en una inversión. Entonces lo saco del flujo efectivo y lo meto en una inversión a ganar intereses, ¿ven? O hago un abono extraordinario del préstamo, etcétera. Entonces vean cómo ahí yo voy construyendo ese saldo, ¿verdad? Que es final, lo paso a inicial en cada mes para recalcular de nuevo el final. Es como un ciclo, ¿verdad? Ahí va como un ciclo, como una espiral ahí. Y se va comiendo el saldo que me queda. Como quien dice, ustedes llegaron a fin de mes con 1.000 pesos. Ya ese es su saldo final de mes. Y mañana es 1 de mayo. Entonces, el 1 de mayo son 1.000, son el saldo inicial. Eso es lo que estamos haciendo, nada más. Más lo que usted haga en mayo se vuelve en su saldo final. Pero nada más hay que tener un detallito. Cuando llego al monto total, ven aquí al total, 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 donde yo sumo todo lo de los meses, ya no tengo que poner el saldo de diciembre, no lo puedo poner como saldo inicial. ¿Por qué? Porque más bien ya es el saldo final. O sea, en el último mes, este sería el saldo final acumulado. Entonces no lo puedo poner como saldo inicial. En el monto total, ¿qué pongo como saldo inicial? El saldo inicial del año anterior, porque ya el total es anual. Entonces tengo que poner el saldo inicial anual para que en las dos últimas celdas me dé el mismo monto. El saldo de diciembre acumulado es igual al saldo de diciembre anualizado. ¿Lo vieron? ¿Estamos bien hasta ahí? A ver los dedillos. Muy bien. Y de nuevo, el llamado respetuoso a que revisen y analicen todo el procedimiento que les queda en el video. Por dicha les queda en el video y no en la pizarra, ¿verdad? Que es donde uno antiguamente hacía todos estos cálculos y demás. Muy bien. Ahora, ya tenemos
el estado de resultados. Ya tenemos el flujo de efectivo. Ahora, ¿qué nos falta construir o qué nos falta terminar? Nos falta terminar el balance proyectado. Ven que no tiene montos. Proyectado hasta el 2023. ¿Ok? Y entonces cada celdita, ¿verdad? Cada celdita del estado tiene un lugar, ¿verdad? Para ir a buscar ese monto. Ok. Empezamos con el efectivo. ¿Cuál es el saldo proyectado del efectivo? El que dice el flujo de caja final, o sea, 2.615.000 es el saldo en efectivo. De las cuentas por cobrar, ¿cuál es el saldo? Ah, lo tenemos aquí, ¿verdad? Para eso la sacamos. 4.825.000. Inventario no se movió, entonces tomamos el del saldo anterior, 1.658.000, no hubo movimientos, entonces respetamos el saldo anterior. Recuerden que son saldos iniciales, le sumamos los movimientos que pasaron y nos da un saldo final directamente. ¿Ok? ¿Qué pasa con los gastos diferidos? ¿Y cuánto dijimos que iba a ser el saldo al final? Para eso lo fuimos calculando, ¿verdad? Los gastos diferidos estaban por aquí en los datos. Dicen que eran 150.000 de seguros. Ok, propiedad, planta y equipo. ¿De dónde lo jalamos? De la celdita donde hicimos el cálculo aquí de propiedad, planta y equipo, 14.387. ¿Y de dónde jalamos la depreciación? Ahí mismo está, ¿verdad? 3.433. Ven, ¿para qué yo voy preparando? De una vez junto con el flujo y los datos, de una vez voy preparando los datos que van o los saldos que van acá. O sea, nos da 20 millones de activo, ¿verdad? Quiere decir que el pasivo y el patrimonio, de acuerdo a las leyes contables, ¿verdad? De igualdad, de partida doble y demás, de esos conceptos contables que ustedes tanto aman, tiene que dar una sumatoria igual, ¿verdad? Ok, las cuentas por pagar a proveedores. Sí, tenemos que ir a buscar el saldo, ¿verdad? Tenemos que ir a buscarlo ¿dónde? Lo tenemos en el flujo efectivo, para eso lo vamos calculando ahí. Cuentas por pagar a proveedores, 3.619.000. Impuestos por pagar, ¿dónde están los impuestos por pagar? En el estado de resultados, 939.000. ¿Ok? ¿Cuánto es lo de por pagar a la caja? Lo tenemos en el flujo, ¿verdad? Cuentas por pagar a la caja, 208.000. Servicios profesionales por pagar, está en el flujo, 400.000. ¿Ok? Y tenemos el total de pasivo corriente. ¿Cuál es el saldo de préstamos bancarios? Recordemos que está en los datos donde hicimos la tablita, ¿verdad? Teníamos 125.000 del préstamo anterior, más 2 millones del préstamo nuevo, 2.125.000 es el monto del préstamo actual o el que va a quedar estimado. Vean, recuerden que esto es proyectado, ¿verdad? Esto no ha pasado, pero el hecho de que no haya pasado no quiere decir que no tiene que cerrar, tiene que cerrarnos toda la contabilidad tal cual y linda es, ¿verdad? Porque cuando digo que qué linda la conta, nadie dice que sí, ni nada, manda la parada. Ayer fue el día del contador, hasta día de contador tenemos, vean si es bonita la conta, que hasta día de los contadores celebramos y toda la cosa. Hacemos sacrificios humanos y todo al Dios de las tablas contables. Así como los vikingos nos pintamos y todo, vieran qué bonitas celebraciones. Pero bueno, a ustedes no les gusta, qué pena. Ok, vamos a ver, diga, alguno está diciendo, y cómo odio a ese tipo, yo sé, pero bueno, yo lo hago con cariño para que ustedes aprendan. Listo. Entonces, vean, nos faltan todavía buscar 12 millones de pesos. Bueno, capital social no se movió, entonces tengo el del saldo anterior, ¿verdad? Que son 3.900.000. Ok, aquí hay una situación. Las utilidades retenidas, ¿verdad? Del año anterior van a ser las utilidades retenidas más el resultado neto del periodo anterior, porque las utilidades del periodo anterior se vuelven utilidades del periodo actual. Así de fácil. Entonces, ya están retenidas. ¿Y las del periodo, de dónde vienen esas utilidades? Del estado de resultados. Aquí, después de impuestos. Ay, hueputis, nos da una diferencia.
Nos da una diferencia que madre, otra vez hasta las 11 de la noche. ¿De qué será esa diferencia? ¿Quién recuerda esa diferencia? ¿Qué nos falta meter aquí? Está exacta, vean, 350. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver si la ven por ahí. Los seguros, profe. ¿Seguros? ¿Cuántos son seguros? Seguros son Dividendos. ¿los qué? Dividendos. Dividendos, ¿verdad? Véanlos aquí. Y los dividendos, acuérdense, vamos a hacer un repaso de cuenta 1. Oye, cuenta 2, ¿a quién se les rebajan los dividendos? ¿O qué son los dividendos? ¿Qué son los dividendos? A ver, acordémonos del concepto. Si sabemos el concepto, sabemos dónde se rebajan. Porcentaje de ganancias que se le da a los socios. Ajá, ¿distribución de qué? ¿Pero qué es lo que distribuyo? Los dividendos es una distribución de qué? Empieza con Utilidades, de de las utilidades. de las utilidades, ¿verdad? Entonces tengo que rebajárselo a estas utilidades retenidas. El saldo le tengo que rebajar lo que voy a pagar de dividendos. Menos 350 y tiene que cerrar. Qué linda la cuenta, ¿no están viendo? Ahí está cerraditico. ¿Vieron? Entonces ya ustedes se presentan ante la junta directiva y le dicen, bueno, estos van a ser nuestros resultados del periodo, este es nuestro flujo de caja proyectado, esperamos cerrar con 6 millones en acá, 2.600.000 en la cuenta bancaria, con ganancias de 5.300.000. Ven, la ganancia no es lo mismo que el flujo, puede ser mayor el flujo, mayor la ganancia, no importa. Esto es lo que la empresa va a generar en ganancia, pero esto es lo que la empresa va a generar en plata, que es diferente. ¿Ven? Y el estado proyectado nos queda cerradito. Pues la práctica va a ser arrancar con estas nuevas cifras, con nuevos datos, hacemos el estado de resultados, hacemos el flujo de caja y llegamos a la proyección del tercer año ya. ¿Ven qué bonito? Entonces voy a compartir, perdón, a terminar de grabar